la viceministra Cecilia Lecaros y a cada uno de los colegas acá presentes. Yo quiero saludar y a la vez resaltar la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia. En el caso de la región Lambayeque fue contundente. Las lluvias empezaron el día miércoles en la noche y el día jueves estuvo el presidente en Lambayeque con el premier, con el ministro de Vivienda, y en menos de una semana tuvimos la presencia de 8 ministros revisando en cada uno de los sectores qué es lo que había pasado. Y la verdad, eso hay que resaltar para que la población tenga conocimiento de que fue una respuesta inmediata. El apoyo del Ministerio de Vivienda ayudó muchísimo con el aporte de las motobombas. Nuestras Fuerzas Armadas se sumaron a esta emergencia, con lo cual permitió llegar en el tiempo oportuno la maquinaria. La verdad, fue un trabajo muy fuerte, muy duro, y también acá saludar pues a la viceministra, que con ella estuvimos hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, teniendo contacto directamente con la población que había sido afectada. Por otro lado, quiero que se tome en cuenta, ministro, la emergencia no ha terminado. La emergencia recién empieza y hay muchas viviendas que han sido colapsadas. En el caso de la región Lambayeque, que usted tiene su propio informe ahí, que debe tomarse en cuenta, que las colapsadas son 2.663 y que son viviendas inhabitables, 4.409 viviendas. Y de hecho que las afectadas son encima de las 17.000 viviendas. Ha sido la región la más afectada en este fenómeno climático. Pero también escuchando un poco a los colegas congresistas de que el Ministerio de Vivienda no estaba preparado para afrontar esta emergencia, hay que tomar en cuenta, hace una semana, estas mismas regiones que están en problemas por las lluvias, estaban en una emergencia de sequía. Hace una semana la población estaba pidiendo el agua, la lluvia, porque estábamos en emergencia, ¿no? Y en una semana se nos cayó la lluvia, inmediatamente creo que a todos nos ha sorprendido. Eso no quita que hay que trabajar en la planificación, en la organización de nuestra población, un tema conjunto entre el Ministerio de Vivienda, los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, distritales, para realmente tener unas ciudades planificadas y ordenadas. Alcaldes provinciales, distritales, para realmente tener unas ciudades planificadas y ordenadas. Y quiero que usted tome conocimiento, ministro, que de acá necesitamos un pool de maquinarias para levantar los escombros de las casas que han sido caídas y que tiene que ser inmediato, y luego de eso que vengan los módulos para que esta gente que están en la calle o que están encargados en los vecinos puedan tener nuevamente un espacio donde puedan ser habitados y puedan vivir de una forma dignamente, momentáneo, porque luego esto tiene que, creo que con los programas Mi Vivienda, Techo Propio, darle una vivienda digna realmente a esa gente que ha sido afectada. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. El congresista Vicente Ceballos. Interrupción para el congresista Ramírez. Qué bien por el congresista Clemente Flores, por su ciudad de Lambayeque, Chiclayo, que tuvo su presidente y tuvo al ministro. Por eso yo le exijo en este momento al señor ministro Eder Trujillo Mori, le exijo a tener presencia in situ en mi región de Tumbes para que vea la necesidad y la problemática. Porque el Perú no se termina en Piura, se termina en Tumbes. El Tumbes es la puerta de entrada al Perú. Y le exijo, señor ministro, presencia en mi región. La gran problemática, peor de la que está sucediendo en Lambayeque y en Chiclayo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Ramírez. Tiene la palabra congresista Ceballos. Presidenta, gracias. Reiterado saludo al ministro y a la viceministra.
Algunas predicciones políticas, si cabe el término, ¿no? Qué irónico resulta hoy escuchar clases magistrales de lucha contra la corrupción de quienes mejor tienen experiencia en esta materia. Realmente es bastante irónico, ¿no? Lo segundo, cuando el congresista Clemente hace uso de la palabra y habla de lo que se viene haciendo el Ministerio de Vivienda en su región, obviamente es el principal responsable de explicar de lo que está haciendo, porque es su región. Y cuando habla uno u otro parlamentario con legítimo derecho, observa que hay desatención, también está en ese derecho, porque son los que mejor están involucrados con lo que viene suscitándose en su región. O sea, es nuestra responsabilidad. Pero mire, Presidenta, el tema es bastante delicado, o sea, no es muy ligero, y yo quiero retomar sus palabras iniciales, ¿no? Para no irnos muy lejos, Chosica. Chosica se da en nuestra mente periódicamente, cada vez que hay lluvias y que hay inundaciones. Pero este país está mal acostumbrado, no actúa por acción, actúa por reacción. Creo que hace menos de 2 años aconteció el fenómeno de Chosica, nos olvidamos, identificamos pésimo crecimiento urbano, nada de lo que es expansión urbana planificada. Hoy día viene nuevamente el fenómeno de la lluvia e inundaciones y nuevamente Chosica. Y Chosica es un ejemplo de lo que es el país. Cuando el señor ministro ha dicho de que no ha cumplido, yo quiero por favor sugerir, no saquemos de contexto sus palabras. No hemos cumplido todos. Porque el tema de planificación, de orden, no solamente es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad del gobernador regional, del alcalde provincial, del alcalde distrital. Y así lo dicen las respectivas leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales, planificar. Y la presidenta lo dijo en su momento, ¿no? ¿Qué pasa con los instrumentos de gestión? ¿Existen o no existen? Existen. Por supuesto que existen. Es una obligación de un alcalde tener un plan de desarrollo urbano y tenerlo aún más actualizado. Lamentablemente no lo hacen. Faltan instrumentos, mecanismos que viabilicen su obligatoriedad. Miren, en paralelo, ¿no? Hace poco hemos aprobado una norma que obliga, bajo sanción, a que los alcaldes y gobernadores regionales convoquen a los consejos de seguridad ciudadana, porque no los convocaban. ¿Acaso tenemos que llegar a obligar a las autoridades de los gobiernos nacionales a combinarlos bajo pena de que actúen, de que apliquen, de que ordenen, de que sea un crecimiento ordenado, planificado? O sea, ¿tenemos que llegar a ese extremo? Por eso yo hablo de responsabilidades jerarquizadas. O sea, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y lo decía el congresista Clemente con algo también de sarcasmo, ¿no? En la exposición se nos ha dicho, hay 11 regiones que están sujetas a una emergencia. Bueno, 14 regiones no lo están, pero es otro tipo de regiones. Y yo le comento en mi región, Moquegua. Nosotros, y aquí tenemos un grave contraste con el congresista Miguel Román, también va a dar fe de lo que le voy a indicar. La represa de Pasto Grande tiene una capacidad de 200 millones de metros cúbicos, ¿correcto? Y esa capacidad nos da una cobertura para 3 años. Hoy está en 60 millones. Llegó a estar en 30 millones, de los cuales 25 eran lodos. Esa represa es fiel reflejo de lo que viene pasando en todas las represas del país. Y es otra emergencia ya de carencia hídrica. ¿Y a quién le echamos la culpa de lo que la naturaleza nos está proponiendo? Y más ironías todavía, Presidenta, con toda la consideración. Se advirtió que entre enero y marzo del año pasado iba a acontecer el fenómeno del Niño en el país. Y se hizo una reserva presupuestal importante. Llegó a abril y no pasó fenómeno del Niño. Y se acudió a una antes de irse al gobierno anterior, a una redistribución de ese contingente de presupuesto a otros sectores. ¿Cuánto de importante hubiera sido mantenerlo para hoy no tener problemas financieros presupuestales? Pero lamentablemente pues la naturaleza no advierte, es improvisada. Y alguien me decía ayer en una reunión de trabajo, esto no es fenómeno del Niño, es extrañísimo. Es un fenómeno que solo acontece en la costa y la costa baja, casi pegada al mar. Porque resulta irónico una vez más, perdonen que haga redundancia en esta palabra, ¿no? O sea, hay lluvias en exceso, pero nuestras represas no están almacenando recurso hídrico, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, son fenómenos que de repente ya salen un poco del esquema normativo, salen un poco de la mejor predisposición política que pudiera darse. Ahora, yendo a temas puntuales, aquí yo identificaría hasta 2 escenarios de responsabilidad para el Ministerio de Vivienda. Primero, lo que está explicándonos ahora, ¿de qué se está haciendo? Porque tiene que haber una respuesta inmediata. ¿Qué se está haciendo, correcto? Pero ese qué se está haciendo no puede quedarse aquí.
O sea, estamos advirtiendo problemas que van a ir más allá de la contingencia presente. Él nos ha explicado, el ministro, tenemos 3.600 viviendas colapsadas, 5.000 viviendas inhabilitadas y cerca de 54.000 afectadas. Ahí hay un problema social. El ministerio dice que está atendiéndolo esto bajo el programa Bono Familiar. Sería importante que nos explique cómo es que se está aplicando el bono familiar para estas tres casísticas diferentes que nos ha alcanzado. Pero también hay un problema mayor. Tenemos que ayudar a los municipios aún modestos en el tema de rehabilitación de su cobertura de saneamiento. Prácticamente ha colapsado. Y muchas de ellas han colapsado no solamente por el fenómeno inmediato, sino porque son muy antiguas, no han sido mejoradas, no han sido renovadas. Y un tercer escenario también, que está vinculado, entiendo yo, al Ministerio de Vivienda, es el tema de la habilitación urbana de vías. O sea, ayer ha llovido, creo, 8 horas continuas, si no me equivoco, en Lambayeque, me parece, he visto un noticiero anoche. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, este no es un tema meramente que llegó maquinaria y se zanjó el problema. No, al contrario. O sea, es la puerta de responsabilidad que estamos asumiendo a partir de hoy. Otro aspecto que sí me parece importante es que ya se tiene que ir trabajando en paralelo toda una suerte de propuestas normativas que corrijan el rol que tiene que asumir indistintamente el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y a lo dicho inicialmente, si se hace necesario establecer un marco normativo, regulatorio, sancionatorio, que obligue a todas las instancias de autoridad, háganlo. O sea, creo que esta es la oportunidad. Nadie en el país estaría en una posición contrapuesta a ello. Y no vamos a estar sujetos meramente a que acontezca de acá a un año un nuevo fenómeno para así reaccionar. Y lo otro, yo no sé hasta qué punto, pero es una norma que toda municipalidad tiene que contar con un plan de desarrollo urbano. La pregunta es, del Ministerio de Vivienda, ¿quién los monitorea? Porque lamentablemente, fíjese, en las municipalidades, como alguien lo ha reclamado antes, ¿no?, se prestan muchos manejos políticos. A pesar de que existe una planificación en el crecimiento de una ciudad, vienen las invasiones y porque hay votos o aplausos, nos hacemos de la vista gorda. Uno. Lo segundo, se ubican en torrenteras o quebradas. Cuando nos han hecho una exposición inicial de la quebrada esta, del caso de Ica, ¿no? ¿Cómo se ha instalado ahí la pregunta? Yo no conozco la zona, pero de acuerdo a las diapositivas que nos han pasado, me pregunto yo en voz alta, ¿cómo es que permitieron que se instale la Tinguiña y Parcona? A sabiendas de que hay una quebrada y que más temprano que tarde recupera su cauce natural. ¿Responsable el ministerio? Más responsable el alcalde, más responsable el gobernador regional. Porque identificada una ocupación o una invasión, inmediato debieron actuar. Porque el problema ahora nos viene para todos. Aquí no entramos en la calificación, si es ilegal o es informal. La coyuntura existe. ¿Es el problema social o no? Y a ese problema social tenemos que tener capacidad de la calificación, si es ilegal o es informal. La coyuntura existe. ¿Es el problema social o no? Y a ese problema social tenemos que tener capacidad de una respuesta. Y ahí estamos involucrados todos nosotros. El otro aspecto que es importante que también se nos pueda explicar es cómo es que viene articulándose esta presencia del Ejecutivo con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y lo tercero, es cierto, se nos ha dicho que se está dándose asistencia técnica para elaborar fichas técnicas. Yo no voy a desmerecer este esfuerzo, en absoluto. Yo no voy a decir que es el cuentazo de las fichas, ni hablar. Hay municipalidades que tienen estrechez presupuestal, que escasamente les alcanza para soportar la contratación de un técnico o un especialista. Y ahí tiene que entrar la contraparte del Poder Ejecutivo. Si no hay, miren, lo más modesto en una propuesta técnica para sostener un proyecto es la ficha. O sea, ni siquiera está pidiendo ese expediente técnico, factibilidad, es lo elemental, ¿correcto? Lo inmediato. Y si los generamos de ficha, ¿sabe qué estaríamos auspiciando? Corrupción. Gasta lo que tú quieras y como puedas. La ficha, por lo menos en lo elemental, permite ordenar el gasto. Y si ahí va a entrar el ministerio, en buena hora. Pero más bien la recomendación es que esto tiene que ser mucho más efectivo, más óptimo y en más corto plazo. Y de contraparte también nos habla de que el soporte técnico viene en el acompañamiento en la evaluación de daños. Yo no creo que sea meramente una propuesta. Esto ya debe estar disponiéndose y ejecutando. Control, o sea, yo no estoy hablando de control de daños, sino identificar daños. Y un último aspecto, Presidenta, con la benevolencia de su tiempo es... Congresista Ceballos, le está pidiendo el congresista Clemente una interrupción. Sería su segunda y última interrupción, si se la da. La asociación me pide el congresista Román también. También, pues usted tiene que escoger uno de los dos. Tiene derecho a una única intervención. No problema. Entonces sigue el congresista Ceballos y después me hacen los comentarios. No, le voy a dar el uso de la palabra al congresista Román, por favor. Congresista Román. Brevemente nomás.
Hablaba el congresista Ceballos de la problemática de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. El propio ministro también lo dijo, Presidenta, en su exposición, un poco la falta de reacción y la capacidad de las empresas. Y no sé, aprovechando su presencia del ministro, aquí uno se pregunta y la solución frente a eso es que se hayan retirado a los alcaldes distritales de las empresas de saneamiento. Ese es un mensaje que nos dice que eran los alcaldes distritales los causantes o del mal manejo de las empresas de saneamiento. Realmente, para quienes conocemos un poco de la organización de las empresas de saneamiento, los alcaldes que son parte de la Junta de Accionistas, poco o nada realmente hacen en el tema operativo de una empresa de saneamiento, ¿no? Así que yo no sé cuánto pueda contribuir a mejorar la performance y el trabajo de una empresa de saneamiento, la ausencia de los alcaldes distritales. Yo creo, por el contrario, que la presencia de los alcaldes distritales permitían que ellos desde la empresa, por medio de la Junta, puedan un poco abogar para poder sacar adelante proyectos en beneficio de sus pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que allí innecesariamente el ministerio se ha abierto un frente porque va a haber una reacción de parte de los alcaldes distritales que consideran pues una afrenta, ¿no? El hecho de que se los quiera responsabilizar de la mala administración de las empresas de saneamiento y por eso se les quiera sacar de ellas, ¿no? Gracias, presidente. Muchas gracias. Y para que concluya, congresista Ceballos, le damos la bienvenida también a la congresista Paloma Noceda. ¿Va a pedir usted uso de la palabra? Sí, gracias. Gracias. Sí, Presidenta, mire, Miguel habla con propiedad porque él ha sido alcalde, así que sabe perfectamente el manejo de las empresas de saneamiento. Pero mire, no es una voz aislada. Ya también está la palabra del congresista Ramírez, que él está en desacuerdo con el trabajo que viene desarrollando la empresa privatizada en Tumbes. Entonces, es más, si bien el gobierno ha puesto como prioridad el tema de saneamiento básico, sería pertinente, Presidenta, tener como una agenda de trabajo el tema de las empresas de saneamiento a nivel país. Entiendo que son 49 empresas más EDAPAL. Hay que profundizar. Y es más, de paralelo, trabajar el tema de la OTAS. Yo quiero preguntar con una última interrogante, Presidenta. ¿El Ministerio de Vivienda viene monitoreando planes de contingencia en cada región? Interrogante, Presidenta. ¿El Ministerio de Vivienda viene monitoreando planes de contingencia en cada región, sea a nivel de gobierno regional o municipalidades? O sea, la naturaleza del país en cuanto a su geografía es bastante excepcional y advertidos de ello, entiendo yo que mínimamente el Ministerio tiene que tener un esquema de trabajo para ello. Es todo, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. La palabra a la congresista Noceda y con eso cerramos la lista para darle pase a las respuestas al ministro. Tiene dos pedidos de interrupción, congresista Noceda, del congresista Ventura y del congresista Castro. ¿Se las da? Sí, así es. Sí, gracias. Gracias. Congresista Ventura. Gracias, Presidenta. Gracias, colega congresista Paloma. Hay una frase que dice: hay veces es difícil defender lo indefendible, pero posiblemente al ministro le haya salido del subconsciente al decir, pues no hemos hecho nuestra tarea. Eso no se puede tapar. Ahí están las grabaciones. También es cierto de que los alcaldes, los gobernadores regionales tienen parte de responsabilidad, porque ellos deberían hacer su plan estratégico, su plan anual, su plan de contingencia, pero muchas municipalidades lo hacen y hay veces planchan de unas a otras y todos tienen su plan de contingencia. El Ministerio de Economía, cuando les pide presupuesto por resultados, después le pide plan de incentivos y una de las metas para cumplir el plan de incentivos es presentar tu plan de acción contra desastres y lo hacen, lo presentan, pero ¿cómo ejecutas esto si no tienes presupuesto? Si no tienes el presupuesto de que el Ministerio o el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, no te lo ha transferido. Y aquí me da la razón el colega congresista, exalcalde. Cuando no tienes presupuesto, nuestros alcaldes se ven atados de mano. Y nuevamente, el sobretexto, llenemos la ficha, hagamos esto, hagamos algo y hagamos lo otro. Y también es cierto, ¿quién ha autorizado la construcción de vivienda en lugares
donde debe estar prohibido. ¿Y qué acciones hemos desarrollado? ¿Qué acciones hemos tomado? Nosotros como Congreso de la República hemos denunciado a los alcaldes, hemos hecho alguna labor de fiscalización. Como ministerio, a través de la Procuraduría, ha iniciado algún procedimiento sancionador hacia esos alcaldes, quienes le dan certificado de posesión, muchas veces hacen todos los trámites para que les ayude a sanear su terreno, les pone pistas y veredas, agua y desagüe en lugares donde está prohibido. Así es, señora presidenta, no vamos a tapar el sol con un dedo. El ministro lo acaba de manifestar que no ha cumplido su tarea. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la interrupción, colega congresista. Muchas gracias, congresista. La segunda y última interrupción para el congresista Miguel Castro, antes de darle la palabra a la congresista Noceda. Gracias, presidenta. Gracias, colega Noceda. En la parte de la exposición, de la intervención de mi colega Vicente, parte de ello estoy de acuerdo, pero parte de ello tengo que decir lo siguiente: cuando uno asume el gobierno y la responsabilidad, asumes activo y pasivo. Y creo que una responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo, es generar políticas de gobierno de prevención. Y es cierto que esta situación es recurrente. O sea, de hecho, los que, digamos, la población en general, siempre o permanentemente, determinada fecha del año, vemos, y para poner como un tema emblemático, Chosica, que es una situación que se va a producir todos los años, ¿no? Pero, como manifiesta el congresista Roy, los municipios muchas veces poco pueden hacer por un tema de recursos. Y no es que se permita o de alguna manera se santifique a las personas que hacen invasiones o que colocan una vivienda en lugares donde existe un cauce de una quebrada. Y yo creo que más bien debe servirnos, tanto a nosotros como al gobierno, para implementar políticas de viviendas sociales, de reubicación. De hecho, techo propio, dentro de las modalidades, no solamente es construcción en sitio propio, existe una modalidad que le permite a los constructores o las empresas hacer habilitaciones urbanas y ofrecer viviendas a un bajo recurso. Entonces, si ya estamos viendo esta situación, que hay demanda de vivienda, y es que esta gente se posiciona en sus lugares porque existe demanda de vivienda y que está siendo insatisfecha por el mercado, y tratándose de gente de bajos recursos, entonces yo creo que sí el gobierno debe establecer políticas de gobierno para incentivar o de alguna manera reordenar desde donde están este tema de lo que va a pasar seguramente el próximo año. Si es que no tomamos las experiencias como ejemplo para poder hacer cambios en el futuro, seguramente el próximo año estaremos en esta misma comisión de los que estamos, con la visita del ministro, para explicar lo mismo. Entonces, yo creo que en el tema de desastres, lo que importa siempre es la prevención. Y tenemos ejemplos miles. O sea, de hecho, nos ha pasado de todo. Como decía el congresista Ceballos, hoy día es un fenómeno extraño que se está reproduciendo a través de la costa, pero yo estoy seguro que en algún momento pasó. Lo que pasa es que de repente no estamos tomando estas estadísticas para mirar hacia el futuro. Gracias, gracias, presidenta. Muchas gracias. Ahora sí, la palabra a la congresista Noceda, que además al fin me permite decir señores y señoras congresistas, porque hace un instante no podía. Señora Noceda, bienvenida. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro Trujillo. En su plan de gobierno, el presidente de la República ofreció solucionar el problema de agua de todos los peruanos. Todos esperábamos que apenas iniciara esta gestión se ponga manos a la obra en ese sentido para poder cumplir con dicha promesa electoral al término del periodo. Sin embargo, tenemos el proyecto Provisur diseñado para beneficiar a 100.000 pobladores de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María. La realización de este proyecto podría replicarse también a lo largo de toda nuestra costa, solucionando el problema de falta de agua de toda esta zona mayormente desértica. Sin embargo, se encuentra encarpetado y estancado por la falta de gestión del ministerio. Existe también un grupo de vecinos que plantearon observaciones al expediente técnico aprobado mediante resolución de gerencia de CEDAPAL 338-2016,
del 16 de septiembre de 2016. Otro grupo que espera este importante proyecto y que han acudido a su despacho sin lograr captar la atención necesaria para poner en marcha los mecanismos necesarios que permitan destrabar este proyecto. Entonces pregunto, ¿cuál es el estado de este proyecto Provisur? Y si es que esa es la actitud frente al mayor ofrecimiento realizado por este gobierno en campaña, ¿es predecible esta falta de previsión ante los desastres que golpean a la población afectada? Y lo único que evidencia es una inacción ante las urgentes necesidades de la población. Gracias. Bueno, sin más intervenciones, señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, para poder responder las preguntas y los comentarios que se han mencionado. Empezaría yo, en primer lugar, lamentando las expresiones por intermedio de usted, presidenta, del congresista Ventura, que saca de contexto las palabras que uno dijo. Lo que mencioné, no hemos cumplido nuestra tarea, sí. Inclusive usted, congresista, y los congresistas y todas las instituciones del Estado no han cumplido su tarea en lo que es el trabajo de evitar que las poblaciones se sigan asentando en zonas de riesgo. Creo que eso, tratar de negar eso, no puede ser. Todos tenemos un nivel de responsabilidad en ese tema. A ver, perdón, señor ministro, le pediría que en general se dirija a mí, tratemos de no mencionar a alguna persona en particular, como es por alusión, voy a tener que dar la palabra al congresista Ventura y le pido que sea por favor puntual. Yo le pido al ministro en qué parte de nuestras facultades está a decir construyan o no construyan, metan maquinaria, descolmaten. Eso es su trabajo, señor ministro. Ustedes son el Ejecutivo y usted tiene toda la experiencia porque usted fue funcionario del señor Vizcarra cuando el señor Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. Entonces usted tiene todo el expertise, usted es parte del equipo de lujo del señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Le vamos a dar la palabra al señor ministro. Le pediría, señor ministro, que entremos al fondo de las preguntas. Creo que el tema de la reflexión que nos plantearía a todos es cómo el Estado a lo largo de la historia no ha cumplido con tareas que tenía que cumplir. Tenemos un problema gravísimo como Estado que ha permitido que asentamientos humanos se coloquen donde no deben estar, que ha tomado un conjunto de decisiones que como Estado tenemos que asumir y en ese sentido, señor ministro, usted también las asume por la carga que trae su propio ministerio, digamos, ¿no? Y creo que es importante que eso lo tomemos en consideración. Adelante, señor ministro. Gracias, presidenta. Coincido con usted. La reflexión es esa, la reflexión en el tiempo, lo que ha venido pasando con el país y sobre eso todos tenemos responsabilidad, los queramos aceptar o no. Todos tenemos un nivel de responsabilidad y creo que es importante que así lo entendamos. De lo contrario, no vamos a avanzar. Pero bueno, vamos, como usted lo dice, a temas concretos de las preguntas que se han formulado. Siguiendo con la respuesta por de las preguntas que se han formulado. Siguiendo con la respuesta por intermedio de usted a las preguntas del congresista Ventura, él mencionó de las coordinaciones. Pues obviamente que tenemos que coordinar con los gobiernos locales y gobiernos regionales. No hay forma de que nosotros vayamos y tratemos de imponer determinadas situaciones. No, quienes conocen la situación real de los hechos son los alcaldes, son los gobernadores y nuestro trabajo de coordinación se ha venido dando y lo seguiremos haciendo sin ningún problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Se requieren niveles de articulación importantes y eso es lo que venimos haciendo y lo vamos a seguir realizando. Entonces, ese es un trabajo fundamental, importante que tiene que hacerse y en ese camino estamos. También importante mencionar que la declaratoria de emergencia vino de la mano con 100.000 soles para cada uno de los municipios distritales destinados que están en emergencia. Así que los municipios distritales no han tenido que hacer absolutamente ningún trámite, simplemente esperaron en sus cuentas el depósito de los recursos y ahí están y lo pueden utilizar para atender esta situación de emergencia que se viene presentando. Entonces, esto es un tema también importante que queremos destacar. El presupuesto destinado, decía usted, presidenta, el presupuesto que ha sido destinado para el recambio de infraestructura. En realidad, los proyectos que nosotros venimos ejecutando actualmente y que han sido propuestos o hemos, en todo caso, gran parte de ellos encontrado ya en cartera, son proyectos que ya están formulados y esos son los que vamos a financiar, que en el caso de agua y saneamiento alcanza alrededor de 4.200 millones. De eso,
alrededor del casi el 50% tiene que ver con obras de ampliación y mejoramiento. En ese concepto de mejoramiento está considerado precisamente la reposición. Nosotros estamos ya a punto de aprobar el Plan Nacional de Agua y Saneamiento 2017-2021 y ahí tenemos una importante cantidad de recursos que se destinan, se orientan precisamente para ese fin, que es la reposición de la infraestructura que se deteriora por el uso del tiempo, por el uso y por el paso del tiempo. Respecto a su pregunta concreta, Presidenta, de presupuesto para el fondo, para los subsidios, para los bonos, los 460, 465 millones de soles que existe, es verdad, hay una primera etapa que hemos hecho, lanzar un proceso, pero eso es una primera etapa y se viene la siguiente. Eso nos queda, eso se viene y no hay ningún problema congresista, acá solamente esto tiene que ver con acciones administrativas internas que nos han llevado a esto, sin embargo, se viene la convocatoria del restante y además estamos en la mirada de presupuestos adicionales para el tema de los bonos vinculados a las viviendas. Respecto a los planes urbanos, nadie puede discutir la importancia de los planes urbanos y por eso nosotros hemos dicho desde que asumimos la gestión que nuestra línea de trabajo respecto a las ciudades va a centrarse, y esto orientado finalmente a la vivienda, en planificación urbana, generación de suelo urbano y finalmente las formas, las vías de acceso, las facilidades de acceso al crédito de los que requieran construir una vivienda. Entonces, los planos urbanos es un tema que estamos impulsando, el que vamos a trabajar. Decía usted, congresista, también, sin embargo, ¿qué herramientas se pueden trabajar para hacer que estos planes efectivamente se cumplan? Y varios congresistas han mencionado lo mismo. Y ese es un tema que venimos realmente trabajando. Venimos trabajando, algunas coordinaciones que usted misma, congresista, se ha podido hacer en algunos temas y ese es algo que vamos a impulsar y próximamente vendrá seguramente propuestas acá al Congreso, primeramente a esta comisión, para que puedan apoyarnos. Es decir, sí estamos trabajando eso porque creemos que un tema central es qué hacemos para que los planes se puedan cumplir. Es un tema importante. Respecto a, por intermedio de usted, Presidenta, las preguntas del congresista Miguel Castro en relación a COFOPRI. Voy a pedir en este caso que Cecilia, la viceministra, me precise, abunde más en el tema, pero en concreto lo que nosotros en el tema de COFOPRI lo que vamos a hacer es fortalecer esa institución. En todo caso, Cecilia, si puedes complementar. La palabra para la viceministra Cecilia Lecaros. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes con todos los congresistas. Bueno, específicamente en el tema de COFOPRI ya se tiene una ampliación de facultades operativas de 1 año. Sin embargo, nosotros estamos trabajando un proyecto de ley para ampliar estas facultades por 4 años más. En primer lugar, porque se tiene aproximadamente 442.000 títulos todavía por procesar, solicitudes de titulación, y además la mayor de esta cifra es porcentaje de solución de contingencias y también en zonas ubicadas pues muy alejadas del país, digamos que se ha quedado la parte más difícil para el final. Sin embargo, además COFOPRI se le quiere dar un rol protagónico dentro de lo que es justamente el tema de atención de prevención. Conjuntamente con los alcaldes y con los gobiernos regionales vamos a trabajar un plan de identificación de terrenos. Sin embargo, identificación de terrenos para programas de vivienda pasa porque justamente los municipios tengan los planes de desarrollo urbano aprobados, vigentes, y tengamos identificación de las zonas de expansión en cada ciudad donde pueden ubicarse esos terrenos. Y ello también pasa porque ya se ha definido que sean zonas que no están en riesgo para tener las fotografías que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de la ampliación de COFOPRI también es esta facultad de darle la permuta para la titulación colectiva, la titulación masiva que va a permitir los proyectos de reubicación. Y nuevamente estamos en las coordinaciones con alcaldes porque pasa también por sus facultades, como explicó el señor ministro, de aprobar los planes, no solo ellos, sino también que nosotros podamos, y lo hacemos, brindar el acompañamiento para la elaboración de estos planes, de los estudios de ordenamiento territorial, hacerlos aprobar en Consejo y además, que es algo de lo que estamos ampliando nuestras facultades, es el
monitoreo, el seguimiento para que los proyectos de inversión que están en esos planos se cumplan y que no se den proyectos en una ciudad que estén fuera de lo ya especificado, que realmente es el desarrollo de la ciudad, no solo como desarrollo urbano, sino desarrollo económico y todo lo que un plan implica. Eso con respecto a la ampliación de COFOPRI. Muchas gracias, ministro. Solo recordarnos que nosotros hemos aprobado una norma solo de ampliación de un año, que tenemos aquí en la comisión un grupo de trabajo que coordina el congresista Castro Grandes precisamente para ver el funcionamiento de COFOPRI y la evaluación de cómo hasta ahora ha funcionado COFOPRI. Y como ya le señalé al doctor Quilcate, la posibilidad de que podamos coordinar para ver si es que la norma hacia adelante es algo que coordinemos con las lecciones aprendidas en todos los sectores para ver qué futuro tendrá el proceso de esta institución. Congresista, señor ministro. Gracias. Muchas gracias, congresista. Bueno, voy a continuar. Había una intervención importante del congresista Román y a través de usted algunas respuestas a las inquietudes. En primer lugar, respecto a obras viales, obras de viabilidad en Paucarpata, pues, congresista, nos comprometemos a hacer llegar la información detallada de las obras, que no las tenemos en este momento. Segundo aspecto que se refirió fue a la posibilidad de ampliar la declaratoria de estado de emergencia en algunas provincias y distritos de Arequipa. Pues esperamos que los documentos estén, que lleguen, y nosotros no tenemos inconveniente en apoyar esta ampliación de declaratoria de emergencia, como lo hicimos en otras regiones. Estuvimos en La Libertad antes que La Libertad sea declarada en emergencia y contribuimos a que esto se pueda dar. También, a través de usted, congresista, presidenta, el congresista reclamaba sobre el maltrato de algunos alcaldes en el ministerio. Yo quiero ser absolutamente claro acá. No hay de ninguna manera ninguna disposición desde la alta dirección del ministerio para limitar la participación o la presencia de los alcaldes y sus equipos técnicos. Eso existe de ninguna manera y eso lo hemos venido cumpliendo. Sin embargo, si se han presentado situaciones como esta, corregiremos de inmediato. No es para nada vocación de nosotros como ministerio limitar, reitero, el acceso de las autoridades. Además, lo que sí es claro, y esto es fruto de los viajes que yo realizo al interior del país, he tenido la oportunidad de viajar solo el año pasado a más de 14 regiones y conversar con los alcaldes, conversar con los gobernadores regionales y con la población. Y obviamente lo primero que me reclamaban era no me reciben en el ministerio. Pero claro, hablamos de 1.800 alcaldes, casi 2.000 alcaldes. Es difícil poder recibir a todos, de manera que por eso es que nosotros hemos indicado que el ministerio tiene que estar cerca de la población y para eso hemos ya implementado o está en proceso para implementar 24 oficinas en el interior del país. El personal ha sido contratado a través de procesos de contratación libres, transparentes, están ya empezando a funcionar y esto busca precisamente evitar que los alcaldes, que las autoridades tengan que viajar necesariamente a Lima a hacer un trámite, cuando esos trámites puedan hacerse sin ningún problema en las oficinas desconcentradas del Ministerio. Y estas oficinas desconcentradas sí tendrán un rol activo y ejecutarán las acciones que acá se realizan. Es decir, no serán una mesa de partes como algún alcalde, también un viaje que así hicimos, me decía, esperemos que no sea una mesa de partes. Pues no va a ser una mesa de partes necesariamente, tiene que realizarse labores y acciones referidas a el quehacer del Ministerio de Vivienda. Respecto, congresista, presidenta, a través de usted, para el congresista Ventura, respecto al tema del combustible que mencionaba y además de la paralización de los trabajos cuando asumió esta gestión. Bueno, yo lo que quiero precisar ahí, presidenta, es que cuando nosotros asumimos la gestión encontramos casi 600 equipos distribuidos en todo el país, son 585 exactamente, entre maquinaria pesada, movilidades, equipos, y lo que encontramos es absolutamente todos con operadores contratados, con todo lo que necesite el funcionamiento. Sin embargo, los equipos no todos estaban funcionando, gran parte de ellos parados. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿debiéramos mantener en ese momento contratados todo el personal que solamente iba al taller donde está la maquinaria sin que ésta trabaje? La respuesta es no.
¿Y por qué? Porque en ese momento los trabajos de coordinación con los alcaldes, las coordinaciones con los alcaldes y gobernadores habían llevado a una situación en que los alcaldes necesitaban la maquinaria, pero necesitaban para labores que eran diferentes a las que la maquinaria había sido adquirida. ¿Cuáles eran esas labores? Querían que les ayudemos a aperturar vías de acceso, querían que les ayudemos a eliminar material de desmonte, una serie de acciones. Y obviamente parecía absurdo que tengamos la maquinaria parada ahí, pero como fue comprada para prevención, digamos, no te puedo dar porque esa fue comprada para ese fin. Lo que hicimos fue entonces emitir un decreto supremo que posibilitó que la maquinaria pueda ser ahora sí destinada para esas labores, y enseguida hemos puesto en marcha toda la maquinaria se puso en marcha para realizar estos trabajos. Hoy, producida la emergencia nos encuentra en una situación en la que algunos convenios de estos venían ejecutándose. Decimos un momentito, aguantemos esto, tenemos que atender primero la emergencia y enseguida continuamos con lo demás. Es precisamente para esas tareas que involucran trabajos no vinculados a prevención de riesgos, es que decimos, perfecto, hagamos un convenio donde el Ministerio pone la maquinaria, el Ministerio pone los operadores, el Ministerio hace el mantenimiento del equipo, pero algo que aporte el municipio, algo que aporte el gobierno regional. Y ahí dijimos, ¿qué combustible? Puedes aportar combustible, todo o parte, y así comienzan estos convenios. Entonces esa precisión creo que es importante. No fue abandono de trabajos se realizaron. Y hay que verlos. Si nos vamos a las zonas de emergencia, vamos a ver que estos trabajos sí han sido ejecutados, estos trabajos preventivos. Al congresista, a través de usted, presidenta, al congresista bienvenido Ramírez, también ha formulado algunas preguntas muy concretas. ¿Qué estamos haciendo en Tumbes? Pues como hemos mostrado en las diapositivas, y que además no son mentiras, son hechos reales, estamos trabajando. Hoy mismo tenemos en Tumbes 20 motobombas trabajando, 20 motobombas llevadas desde el Ministerio, además 16 equipos que están trabajando en los diferentes sectores, en los diferentes lugares. Además de ello, tenemos cisternas distribuyendo agua, hemos movilizado un hidrojet desde Lima, desde Ceapal, para Tumbes, y está trabajando, apoyando en los trabajos de rehabilitación de los sistemas de alcantarillado. Es decir, presidenta, por su intermedio, al congresista, bienvenido, sí estamos trabajando. También, por su intermedio, presidenta, al congresista, bienvenido. Bueno, yo mantengo reuniones constantes con el alcalde, el gobernador. He estado el martes de esta semana precisamente con el alcalde, y él estaba muy contento con las labores que venimos haciendo, y las fotos que usted ha hecho llegar, la información que ha hecho llegar, presidenta, el congresista, pues sí las conozco, tengo una comunicación permanente, reitero, con las autoridades y estamos trabajando. Nuestra visita sí la vamos a realizar, congresista, estaremos ahí y estaremos seguramente, esperamos contar con la participación suya para poder abordar los temas de agua, de saneamiento, los temas de vivienda, que son importantes para su región. También, presidenta, continuando con la respuesta a las intervenciones de los congresistas, y el congresista bienvenido también mencionó maltrato a algunos alcaldes. Estamos reiterando que esa no es una disposición desde la alta dirección del Ministerio, bajo ningún punto de vista, al contrario, tenemos que atender y estamos para eso, si es que esos casos se dieron, para corregir, pero además reitero la presencia de nuestras oficinas concentradas, que es a donde tenemos que recurrir para poder realizar todas las acciones que hoy se realizan en Lima. También algunas preguntas que fueron formuladas sobre el tema del bono familiar habitacional, este bono que se da como parte del programa Techo Propio. Pues estos son los mecanismos que van a ayudarnos a la reconstrucción de las viviendas, y para esto, si es que es necesario alguna adecuación o alguna simplificación, alguna preferencia que tienen que darse a los afectados resultados de esta emergencia, pues tramitaremos los proyectos normativos a fin de que se puedan facilitar. Es importante también
lo mencionó el congresista, a través de usted, presidente, el congresista Antonio Ceballos, la necesidad de definir claramente los roles que corresponden en situaciones como estas de emergencia. Lo que queda claro es que ese esquema de la intervención inicial del municipio distrital, después el provincial, después el regional y finalmente el nacional, es un sistema que parece haber fracasado, tiene sus complicaciones propias, inclusive para muchas de las acciones que se realicen. Así que la necesidad de definir claramente, creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo, y esa línea está liderando el proceso desde el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa. A ver, una interrupción del congresista Bienvenido Ramírez, es la segunda interrupción y ya la última interrupción de la sesión. Sí, porque no ha respondido sobre la revisión del contrato ATUSA que le he formulado al señor ministro, que la responda, por favor. Y el trabajador de ANCAS también. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta, por su intermedio. En todo caso, en relación a la concesión de agua de Tumbes. A ver, acá sobre esto, en principio, ese contrato está en proceso de revisión por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Economía, es decir, por el Ejecutivo. Hay un proceso de revisión de ese contrato. Sin embargo, esa revisión no debe llevarnos pues a cerrar los ojos y a sostener solamente que, o pensar que el servicio que tenía Tumbes hace algunos años era mejor que el que está actualmente. Lo mismo como sucede en el interior del país, muchísimas de las empresas, por no decir todas, están en muy mal estado y los servicios tienen serias deficiencias. Entonces, en Tumbes los servicios no han mejorado como se esperaba, eso es cierto, nadie puede discutir ello. Sin embargo, si comparamos en FAPA Tumbes los años antes de que se produzca la concesión y lo que hoy se ha dado, hay una mejora. Es un tema seguramente discutible y creo que ha propuesto el congresista Ceballos que haya una reunión para ver este tema acá. Espero que eso se pueda dar, presidenta, y podamos hablar con amplitud el tema de las EPS. Respecto del trabajador que usted menciona, usted mencionó jefe de una oficina zonal, no precisó de qué oficina zonal, a qué institución corresponde. Dijo usted de ANCAS, pero no sé de qué, COFOPRI, no sé, pero en todo caso... Perdón, señor ministro, señor congresista, lo que voy a pedirle es que me dé el dato exacto para que se lo mandemos por escrito, para que nos responda por escrito el señor ministro, si le parece, congresista. ¿Sí? Continúe, por favor, señor ministro. Gracias, presidenta. Eso era lo que iba a pedir, presidenta. Muchas gracias. Precisamente la precisión para poder atender. Ya para terminar, la congresista, por intermedio de usted, presidenta, la congresista Noceda mencionaba el caso de Provisur. El caso de Provisur no es que haya una parálisis de parte nuestra, venimos trabajando intensamente y hemos avanzado bastante en este tema. Faltan algunos detalles que debemos definir en los próximos días y debemos poner en marcha ya esa obra que nosotros hemos encontrado. Es claro que es una asociación público-privada, hay un privado que presentó una propuesta que resultó ganadora, se formuló un expediente técnico, el expediente técnico está aprobado, listo para su ejecución. En ese momento resultan opiniones contrarias de un grupo de la población y también de los representantes de las asociaciones, y eso genera una dificultad que nos ha llevado a una serie de reuniones, serie de coordinaciones en las que han participado los involucrados, además del Ministerio, y estamos hoy a punto ya de llegar a un acuerdo para poner en marcha esta obra, que sí la consideramos importante y somos los que estamos interesados en que esto camine. Así que sobre eso, congresista, a través de usted, presidenta, le indicamos de que no hay ninguna inacción, todo lo contrario, estamos trabajando. Y además de eso, también a través de usted, congresista, presidenta, la congresista Noceda mencionó la prioridad de agua y saneamiento de este gobierno. Sí, es una prioridad agua y saneamiento y estamos trabajando en ello. Y no hay inacción en absoluto en este tema. Estamos abordando, hemos trabajado y este Congreso nos ha permitido a nosotros una delegación de facultades para legislar en agua y saneamiento que nosotros consideramos importante. Estamos en este momento en la formulación de los reglamentos. Este Congreso también nos dio facultades para legislar en tema de inversiones. Invierte Perú, el reglamento ya fue aprobado y se publicará dentro de muy poco. A asociaciones público-privadas, obras por impuesto, todo ello abunda no solo en facilitar la inversión en general, sino de manera específica en el tema de agua y saneamiento. Es decir, estamos trabajando allí.
este mismo año, a finales de este año, debemos incorporar alrededor de 800.000 peruanos a los servicios de agua y saneamiento. Estamos ejecutando proyectos y obras que van a permitir, reitero, al cierre del año, 800.000 peruanos más con servicios de agua y saneamiento. En su momento pediremos nosotros venir a esta comisión para poder exponerles el plan de agua y saneamiento que vamos a aprobar, en el que marcaremos con absoluta claridad cuáles son las metas anuales que cumplir en términos de nuevos peruanos que se incorporan al servicio, los niveles de los montos de inversión que se van a realizar y la estrategia, cómo vamos a atender esta intervención. Yo concluyo con esto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, quisiera dejar constancia en acta que vamos a tener por escrito la información de Paucarpata, que es información que nos falta, el decreto supremo sobre el uso de maquinaria, que también es uno de los temas que se señaló, la información sobre el funcionario nombrado de COFOPRI, que ya les hemos entregado por escrito el nombre y la resolución de nombramiento, para que nos puedan mandar esa información por escrito a la... ¿De los qué? Entonces tenemos eso formalmente para la información. Tenemos un conjunto de temas que tienen que ver con las EPS y que tienen que ver con la política finalmente implementada o que se plantea implementar desde el Ministerio en coordinación con la OTAS para el fortalecimiento de las empresas públicas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Como recordarán los señores y las señoras congresistas y recordará el ministro y su equipo, tuvimos un conjunto de conversaciones previas a la delegación de competencias y luego durante la delegación de competencias que plantearon algunos elementos que nos parecían cruciales. Señalamos que no se podía retroceder en el proceso de descentralización, eso fue algo que se puso expresamente. Planteamos que por más visión que algunos puedan tener sobre las debilidades de las empresas públicas, los señores congresistas planteábamos que las empresas prestadoras de servicio tenían que seguir siendo públicas y que por tanto la estrategia tenía que ser fortalecer estas empresas públicas para que puedan brindar el mejor servicio posible. Y un conjunto de elementos adicionales del informe que nosotros emitimos. Entonces tendremos una sesión especial donde invitaremos al viceministro y al ministro, pero del sector saneamiento, para pedir que vengan a explicarnos las propuestas que hay alrededor del funcionamiento y la relación con las EPS, a la OTAS y a SUNAS para que también puedan concretamente ver qué funciones están trabajando y de qué manera podemos mirar el fortalecimiento de estas empresas y podamos hacer la labor de fiscalización que nos competen. En tercer lugar, hay un tema puntual del congresista Bienvenido que se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Se fue? ¿Está por ahí? Pero en todo caso, hay un tema con la región Tumbes que es reiterativo, que es un problema grave con la EPS. Yo me he comprometido con el congresista Bienvenido en que voy a viajar como presidenta de la comisión a ver lo que está pasando con la empresa privatizada ya. Entonces haremos una coordinación para saber si alguien del ministerio también puede ir, pero creo que es fundamental que podamos hacer una fiscalización in situ sobre la situación que estamos teniendo. Finalmente, señor ministro, decirle que como hemos dicho y como usted verá, varios de los aquí presentes tienen mucha experiencia en temas de gestión municipal, en temas de gestión local y todos aquí somos conscientes que sin planes urbanos, sin políticas reales de fortalecimiento de las competencias de gestión local y todos aquí somos conscientes que sin planes urbanos, sin políticas reales de fortalecimiento de las competencias locales no hay manera de resolver los problemas de fondo. Entonces tendremos apoyo de parte de los señores congresistas para poder tener medidas que fortalezcan la implementación, la fiscalización y la ejecución de planes urbanos, que sabemos que es fundamental, pero necesitamos también, señor ministro, que mientras tanto, y eso lo hemos dicho, mientras no tengamos las competencias otorgadas y no tengamos los presupuestos ya asignados a los gobiernos locales, seguimos con una política que le coloca al ministerio una gran carga presupuestal y por tanto una gran demanda de los gobiernos locales sobre ese presupuesto. Y entonces tendríamos que buscar nosotros fiscalizar y acompañar, pero ustedes sobre todo generar un mecanismo de coordinación intergubernamental que ayude que los gobiernos locales sientan realmente que hay un trabajo de coordinación con su sector, porque más allá de la buena voluntad que usted pueda tener, lo cierto es que hay más de 1.800, hay más de 2.000 y pico alcaldes en el país que han sido elegidos por voto popular y que merecen un buen trato. Y mientras no tengamos una política de descentralización real, la presión que habrá sobre los ministerios con alto
alto presupuesto, será una presión muy grande, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos que nos permitan la mejor coordinación. Antes de dar por levantada la sesión, le pediría que por favor se quedara un instante, igual que el congresista Roy Ventura, para poder conversar con los señores de Campoy. ¿Sí? Bueno, entonces, siendo las, no se me paren señores, siendo las 12:22 y estando presentes la congresista Noceda, el congresista Edgar Ochoa, a quien además le damos la bienvenida, el congresista Román, el congresista Clemente Flores, el congresista Ventura, el congresista Castro Grandes, el congresista Ceballos. Les pido, señores, autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Listo, muchas gracias por unanimidad. Les pido dispensa de aprobación de acta. ¿Quienes estén de acuerdo? Sí, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias. Siendo las 12:23, se levanta la sesión.